El pobre ciego habrá visto, pero terminó con un dolor de cabeza. Porque, pobrecito, lo acribillaron, Lo acribillaron a preguntas. Si se leen otra vez el texto, llega un momento que uno se desespera. Y le hacían la misma pregunta, pero ¿cómo ves? ¿Y quién te sanó? ¿Y cómo ves? ¿Y cómo ves? Y el ciego, tú te das cuenta por la respuesta que se va desesperando. También él iba contestando más fuerte y más fuerte, porque los fariseos lo tenían al pobre ciego frito, ¿no? Y hasta que ya el texto termina con la confesión de fe del ciego. Como dije al principio, nosotros nos hemos salido del Evangelio de San Mateo, que es el que veníamos leyendo hace ya semanas y semanas, y el domingo pasado nos hemos ido al texto del Evangelio de San Juan. Es un evangelio único, incluso cuando estudian los evangelios, Juan se estudia solo, se saca de los otros tres, Marcos, Mateo y Lucas. El domingo pasado se lo mencioné también, hay una catequesis donde Jesús aprovecha el encuentro con la samaritana, a él pedirle que le diera un poco de agua y ella responderle con la temática de que cómo se atreve él, un judío, pedirle agua a una samaritana, y todo el tema de división. Jesús aprovecha ese momento para dar una catequesis sobre el fuente de agua viva. Y hoy aprovecha el tema de la pregunta que le hacen los discípulos al ver pasar al ciego de nacimiento, que si de quién es culpa, de quién es el pecado. La enfermedad siempre estaba conectada al pecado en el mundo bíblico, en el mundo de Jesús, y no entienden que si nació entonces ciego, no puede ser el pecado del ciego, y el pecado se lo echan a los padres, y comienza toda esa temática. Y Jesús aprovecha ese momento para dar una catequesis donde hay una frase que es el resumen de su catequesis: yo soy la luz del mundo. Hay muchos personajes en este texto, como se dieron cuenta. Aparece Jesús, por supuesto, aparece el ciego de nacimiento, incluso se le conoce el texto como la curación del ciego de nacimiento. Hay gente, están los discípulos, están los fariseos, están hasta los padres del muchacho. Y todo esto llenan 2 páginas completas que hemos proclamado. Yo quiero señalar algunas palabras y algunos de los gestos de Jesús y ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy en la realidad que somos y vivimos. Porque es un texto demasiado largo, pero es también un texto demasiado rico, un texto muy profundo. Comienzo con varias cositas. La primera, el texto del Evangelio comienza diciendo que Jesús vio mientras pasaba a un ciego de nacimiento. Nadie le presenta al ciego a Jesús. El ciego no se presenta a Jesús como el ciego de Jericó. Jesús lo ve, Jesús nota la presencia de este hombre al ir pasando por su vida. Posiblemente, ya que la gente lo rechazaba, no solamente por ser ciego, sino por la temática del pecado y la impureza que él llevaba, que se reflejaba en la ceguera, posiblemente iba solo, no tenía ayuda, no tenía un lazarillo que lo acompañara, y posiblemente este muchacho ciego iba dando tumbos y llamaría la atención enormemente de la gente, iría cayéndose. Y Jesús lo nota, Jesús se da cuenta de que este muchacho es un muchacho ciego. Nadie quería tocarlo, se podían contaminar del pecado de él o del pecado de los padres. Pero es curioso que el texto comienza diciendo que Jesús lo vio. Jesús notó que esta persona iba dando tumbos porque era ciega. Segundo, es Jesús quien va hacia el muchacho. El muchacho no se acerca a Jesús. Y sin que el muchacho se lo pida, Jesús escupe en el polvo
y con la saliva hace un poco de lodo, una arcilla, una pasta, se la pone en los ojos y entonces lo envía a que se lavara en unos estanques que había en Jerusalén, estanques artificiales con agua de un manantial que se retenía en aquellos estanques, la famosa piscina de Siloé. Le dice que ahora que se lave los ojos, que los lleva lleno de barro, que él ha mezclado con la saliva. Y es un gesto muy importante, porque Jesús actúa como actúa Dios en el día de la creación del ser humano, donde el autor del Génesis nos relata de cómo Dios tomó barro, el polvo de la tierra, lo mezcló e hizo al ser humano y sopló aliento en el ser humano. Y Jesús hace una acción divina, hace una acción creativa. Hay el polvo de la tierra, hay saliva, hay arcilla, hay agua. El muchacho empieza a llenarse de luz, se empieza a llenar de vida, y ahí es cuando Jesús lanza la frase: yo soy la luz del mundo. Es una acción divina lo que Jesús hace. El muchacho recibe por primera vez el don de ver con los ojos físicos, pero todavía no está viendo con los ojos del corazón. Le cae encima, como ustedes escucharon. ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo primero que dice es ese hombre. A la segunda vez que le vuelven a preguntar, dice, es un profeta, pero de ahí no salía. Básicamente, es un hombre, oí que se llama Jesús, y tiene que ser un profeta porque viene de Dios, y alguien que viene de Dios solamente puede hacer lo que él hizo, de darme la vista por primera vez. Cuando insisten y vuelven, el muchacho se cansa y dice una frase bellísima: miren, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. No sé más nada. Fue un hombre que se llama Jesús, tiene que ser un hombre de Dios, por lo tanto un profeta, pero yo lo único que sé es que yo nací ciego y ahora veo. Su sanación lo mete en problemas. Y bien metido en problemas. Los padres lo abandonan, llaman a los padres y los padres se lavan las manos, y el texto lo dice bien claro. Los judíos ya en ese momento estaban expulsando de las sinagogas a cualquier judío que se confesara creyente en el mesianismo de Jesús de Nazaret. Los padres no quieren ser expulsados de la sinagoga y le dicen: él es mayorcito de edad, pregúntenle a él, que nosotros no tenemos que ver nada. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, de ahí en adelante ese es su problema, nosotros no nos metemos en el problema. Los padres lo abandonan. Los fariseos lo humillan. Los fariseos lo humillan, les recuerdan de sus pecados y le lanzan una frase terrible al muchacho, ¿no? Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Tú te imaginas decirle eso a alguien? Tú eres puro pecado desde que naciste. Es una frase cruel. Es una frase muy cruel. Y lo expulsan, lo sacan de la sinagoga. Y por último, Jesús se entera de que lo expulsaron. Y dice el texto, palabras tan lindas: y Jesús sale a buscarlo. Jesús sale a buscarlo. Y ahora termina este proceso de sanación que comienza con la sanación de la vista física, donde continúa, es un hombre que se llama Jesús y es un hombre bueno, es un profeta que viene de Dios. Jesús se encuentra con el muchacho no sabe quién es, no lo reconocen, es Jesús, un señor. Jesús le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Un término bíblico para hablar del Hijo de Dios humano. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El muchacho le responde: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y Jesús le responde casi con las mismas palabras que a la samaritana el domingo pasado: ya lo has visto, el que está hablando contigo ese es Él. Y el muchacho responde casi con las mismas palabras del apóstol Tomás en el mismo Evangelio de Juan, al final: creo, Señor,
y postrándose lo adora. Ver en el texto de Juan es creer con el corazón. Y en el texto del Evangelio de Juan, creer es adorar. ¿Cómo esto lo aplicamos a nosotros hoy? Jesús ve al muchacho, Jesús lo nota, se da cuenta. Pues miren, en esta cuarta semana de Cuaresma, celebremos el hecho de que Jesús también se da cuenta de ti y de mí. Creo que es una buena semana para dejarnos ver por Jesús. Jesús nos ve pasar también, y nos ve también pasar como al muchacho, dando tumbos, tratando de buscar un poco de paz y un poco de luz. Tu vida y la mía no se les escapa a Jesús. Somos importantes para Jesús de Nazaret. Somos de valor para Jesús. Se da cuenta también todo lo que está pasando en tu vida y en la mía. Y se acerca, igual que se acercó al muchacho. Y con una ternura inmensa, imagínate a Jesús escupiendo, mezclando su saliva con el barro, haciendo una pasta y poniéndola en tus heridas y en las mías, en un gesto donde Jesús lo que hace es recrearnos aquello que se ha roto en el camino de la vida, nos sana, nos limpia y nos lava. Y como el muchacho, poco a poco, tú y yo vamos reencontrándonos, nos vamos recuperando, no es en un instante, es un proceso de nuestro caminar. Poco a poco vamos viendo, vamos entendiendo, poco a poco vemos cómo en nuestras vidas todo tiene un sentido, incluso las cosas que pueden ser muy absurdas, pues la fe va permitiendo que entiendas poco a poco dónde van cayendo las piezas. Y como el muchacho, también ese darnos cuenta, ese regalo de ir viendo poco a poco, nos va a pedir más y se nos va a exigir más, se nos va a pedir que amemos más, se nos va a pedir que nos entreguemos más, que perdonemos más, se nos va a pedir que confiemos y seamos hombres y mujeres de oración más, se nos va a pedir que seamos más justos, más pacíficos, se nos va a pedir que seamos más compasivos, porque vamos viendo, vamos entendiendo. Se nos va a pedir que seamos menos jueces que condenan, como los fariseos, que encasillan, que excluyen, como hicieron los fariseos con él. Y todo eso duele, gente. Esa transformación grande, profunda, de esta forma de pensar vieja a una nueva, es la gran exigencia del Evangelio, y esa forma de vivir con criterios totalmente diferentes y mucho más evangélicos duelen y son exigentes. Y como el muchacho, en el camino vamos a ir viendo ya con el corazón. Y vamos a pedir fe cada día más. Y vamos a mirar hacia atrás y vamos a agradecer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y todo lo que hace. Como este muchacho vamos a ver las cosas con mucha más claridad, hasta que oigamos la voz de Jesús que te dice a ti y a mí: soy yo, soy yo. Imagínate escuchar eso en tu corazón esta semana cuarta de Cuaresma. Soy yo. El que ha estado contigo, el que te habla, el que te ha acompañado, el que te cuida, soy yo. Y la respuesta a ese soy yo no es otra que la del muchacho: adorar, creer y adorar. Yo los invito en este momento a tomar un momento en silencio y repetir como una ejaculatoria, como un mantra en el corazón: creo, Señor, y te adoro, Señor. Creo, Señor, y te adoro, Señor. Pero pídele también esta semana con todo tu corazón, y yo se lo pido con el mío:
que Jesús nunca deje de darse cuenta que a veces vamos dando tumbos, que nunca lo deje de notar. Así que tomemos un momento en silencio, nos unimos a este muchacho, a su voz, a su fe y decimos: creo, Señor, y te adoro, Señor.